Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos tiene a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desvelar las declaraciones sorprendentes de Halil İbrahim Ceylan. Si has oído bien, vamos a repasar todo lo que ha estado diciendo y que ha causado un verdadero revuelo. Si eres fan de Halil İbrahim Ceylan, o si simplemente te encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo y las revelaciones que cambian la perspectiva, entonces este vídeo es para ti. Prepárense para escuchar algunas cosas que quizás no esperaban. Y antes de que nos adentremos en todo este emocionante contenido, si aún no lo has hecho, asegúrate de hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Créeme, no querrás quedarte fuera de lo que viene. Bueno, ¿listos para empezar? Halil İbrahim Ceylan, conocido por su carisma y talento, ha estado últimamente en boca de todos, no solo por su trabajo, sino por una serie de declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Hemos estado siguiendo de cerca todo lo que ha compartido, y la verdad es que hay material para rato. Lo que vamos a hacer hoy es analizar esas declaraciones, ponerlas en contexto y ver qué es lo que realmente significan para sus seguidores y para su carrera. A veces las palabras de un artista pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos, y en el caso de Halil, parece que ha habido varias ocasiones en las que ha abierto su corazón y su mente de maneras muy reveladoras. Una de las cosas que más ha llamado la atención son sus reflexiones sobre la fama y la presión que conlleva. Él ha sido bastante abierto al respecto, y parece que está navegando estas aguas con una mezcla de humildad y una cierta resiliencia que admira. Ha compartido cómo la atención constante puede ser abrumadora, y cómo intenta mantener los pies en la tierra a pesar de estar en el ojo público. No es algo fácil, ¿verdad? Muchos artistas luchan con este aspecto de sus vidas, y escuchar a Halil hablar sobre ello nos da una visión más humana y real de lo que significa ser una figura pública tan querida. Además de la fama, ha tocado temas sobre su trayectoria profesional. Ha revelado aspectos de su proceso creativo, de los desafíos que ha enfrentado al elegir proyectos y de lo que realmente busca en los roles que acepta. No se trata solo de interpretar un personaje, sino de encontrar historias que resuenen con él y que, a su vez, puedan conectar con el público a un nivel más profundo. Ha mencionado la importancia de la autenticidad en su trabajo, algo que muchos de sus seguidores aprecian enormemente. Piensa en cuántos actores solo buscan el éxito comercial, pero él parece estar enfocado en dejar una marca duradera a través de roles significativos. Otro punto que ha generado mucho interés son sus opiniones sobre la industria del entretenimiento en sí. Sin entrar en detalles específicos que puedan causar polémicas innecesarias, ha compartido sus pensamientos sobre la dinámica de la industria, sobre la importancia de la ética de trabajo y sobre cómo cree que los artistas deberían ser valorados. Ha hablado de la necesidad de un equilibrio entre la ambición y la satisfacción personal, un equilibrio que, sinceramente, muchos de nosotros buscamos en nuestras propias vidas, independientemente de nuestra profesión. Y no podemos olvidar las declaraciones que tienen que ver con su vida personal. Si bien es cierto que los artistas a menudo mantienen un velo de privacidad sobre sus asuntos personales, Halil ha ofrecido pinceladas, momentos de vulnerabilidad que han permitido a sus fans conectar aún más con él. Ha hablado sobre la importancia de la familia, de los amigos y de los momentos de tranquilidad que le permiten recargar energías. Estas pequeñas ventanas a su mundo privado son las que hacen que una celebridad se sienta más cercana y real para nosotros. Ha compartido cómo intenta equilibrar su vida pública con su necesidad de espacio personal, un desafío constante para cualquiera que esté bajo el escrutinio público. Una de las declaraciones más sorprendentes, y aquí es donde creo que muchos se quedaron boquiabiertos, fue cuando habló sobre sus planes a futuro. No solo en términos de proyectos cinematográficos o televisivos, sino en un sentido más amplio de su vida y carrera. Pareció indicar un deseo de explorar diferentes facetas de su creatividad, quizás incluso fuera del ámbito estrictamente actoral. Esto nos deja con una gran intriga sobre lo que nos reserva. Estamos hablando de música, de escritura, de dirección. Las posibilidades son infinitas y su apertura a estas nuevas direcciones es algo que sin duda mantendrá a todos expectantes. Ha insinuado que busca crecer y evolucionar constantemente, y eso es un mensaje muy poderoso para cualquiera que esté en un camino de desarrollo personal y profesional. También ha sido muy honesto sobre las lecciones aprendidas. Ha admitido que no todo ha sido un camino de rosas.
Ha compartido momentos de duda, de errores, pero sobre todo, de cómo ha utilizado esas experiencias para crecer. Esta honestidad brutal es algo que realmente marca la diferencia. No es fácil admitir que uno se ha equivocado o que ha pasado por momentos difíciles, pero cuando un ídolo lo hace, nos da permiso a nosotros, los seguidores, para hacer lo mismo y para aprender de nuestras propias imperfecciones. Ha destacado la importancia de la perseverancia y de creer en uno mismo, incluso cuando las circunstancias son adversas. Otra área en la que ha sido bastante revelador es en su visión sobre la relación con sus fans. Ha expresado una profunda gratitud por el apoyo que recibe y ha enfatizado lo mucho que significa para él la conexión que tiene con su audiencia. Ha hablado de la responsabilidad que siente al ser un modelo a seguir y de cómo intenta transmitir mensajes positivos y constructivos. Esta conciencia de su influencia y su deseo de usarla para el bien es algo que, en mi opinión, lo distingue. No se trata solo de tener admiradores, sino de cultivar una comunidad basada en el respeto mutuo y la inspiración. Ha mencionado que el feedback de los fans es muy importante para él y que a menudo los tiene en cuenta. Finalmente, y quizás lo más intrigante, son esas declaraciones que dejan entrever un lado de su personalidad que quizás no todos conocíamos. Momentos en los que ha sido más introspectivo, más filosófico, o incluso un poco rebelde en su forma de pensar. Ha compartido reflexiones sobre la vida, sobre el propósito, sobre la búsqueda de la felicidad, que van más allá de lo superficial. Estas son las declaraciones que nos hacen pensar, que nos invitan a cuestionarnos nuestras propias creencias y a buscar un significado más profundo en nuestras vidas. Ha insinuado que tiene muchas más capas de las que vemos en pantalla, y eso solo aumenta el misterio y el interés. En resumen, mis amigos, Halil Ibrahim Ceylan ha estado compartiendo verdades sorprendentes que van desde su lucha con la fama hasta sus ambiciones creativas, pasando por sus lecciones de vida y su profunda conexión con sus fans. Sus declaraciones nos ofrecen una visión sin filtros de un artista en constante evolución, alguien que no tiene miedo de ser vulnerable y que busca crecer tanto profesional como personalmente. Ha demostrado ser una persona con mucha profundidad y una visión clara de lo que quiere en la vida y en su carrera. Y eso es todo por hoy, gente. Espero que hayan disfrutado de este desglose de las sorprendentes declaraciones de Halil Ibrahim Ceylan tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante desvelar estas facetas de su vida y carrera. Me encantaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Hubo alguna declaración que les sorprendiera especialmente? ¿Hay algo que les gustaría que investigáramos más a fondo en un futuro vídeo? Por favor, no duden en dejarme todos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas y comentarios. Sus aportaciones son lo que hacen que este canal sea tan especial. Y ahora el llamado a la acción que todos esperan. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, dejen un gran asterisco me gusta. Ayuda muchísimo a que el algoritmo nos muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Halil Ibrahim Ceylan o que simplemente ame una buena revelación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que viene. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.